desde la radio. Con Fray Nicolás Vigo, temporada 2020. Vidas de Fuego. El personaje de la semana con Fray José Estevas. Vidas de Fuego. El miércoles es un día muy esperado porque Fray José Estevas nos trae historias bonitas, historias de vida y además no cualquier vida, sino vidas de fuego. Por eso damos la bienvenida al Padre José. Padre José, buenos días, bienvenido. Buenos días, Nicolás, buenos días a todos los que escuchan Radio Santa Mónica y Vidas de Fuego. Hoy presentamos a alguien muy bonita y además americana, vecina nuestra de Chile. Vecina, ¿verdad? De aquí nomás, al sur, unos pasitos pasando la frontera Chile. Juana Fernández Solar, cuéntenos, esta chilena que vivió pocos añitos, 20 añitos nada más, santa de la Iglesia Católica de Chile. Cuéntenos, Padre José. Bueno, es la primera santa chilena, es la primera carmelita descalza latinoamericana y bueno, ella nació en el 1900, el 13 de julio, en una familia muy acomodada a las afueras de Chile, en Chocoburco. Y su papá Miguel, su mamá Lucía, fueron varios hermanos. En fin, y vamos a decir que esta jovencita era encantadora desde pequeñita y además muy caritativa. Dice que desde que estaba en los brazos de su madre ya practicaba ya la caridad y le gustaba dar pan y dar alimentos a los desamparados desde los brazos de su madre. Y lo mismo, vamos a decir, lo hará a lo largo de toda su vida. A los 6 añitos tuvo una gran devoción muy especial de la Virgen María. De tal forma que se sintió como muy cercano a ella y que le iba a rezar el rosario todos los días, con su mamá también le acompañaba, su hermano Luis, y eso le acompañó para entender un poquito, como Madre de la Virgen María, el sentido de todo lo que va a ser su vida espiritual, ¿no? Llama la atención, Padre José, la espiritualidad de Teresita, desde pequeña, ¿verdad? La historia esta que prometió a los 6 años rezar el rosario todos los días, y a los 14, pues apadrinó a un pequeño niño que le pidió limosna en la calle, es decir, toda la vida de Teresita estaba ya imbuida, encarrilada en una devoción que no iba a parar hasta llegar a la santidad. Cuéntenos más sobre la niña Teresita en el colegio y por qué, luego le voy a preguntar por qué ese nombre, ¿verdad? Teresita, porque ya cuando empezará a hacerse religiosa, utilizará este nombre. Muy bien, me gustaría retomar a los 10 añitos, se preparó para la primera comunión, que fue muy profundo esta experiencia que tuvo en ella. Fíjate el detalle que cuando se preparaba para la primera comunión, después de meditar, hacía por la tarde, estando en el colegio, por la tarde en su casita, hacía ejercicios espirituales, preparándose para la primera comunión, y al terminar, como ofrenda de Jesús de primera comunión, hizo un gesto, se puso de rodillas delante del papá, de la mamá, de los empleados, de sus hermanos, y le pidió perdón como un gesto bonito de que quería ofrecerle a Jesús lo mejor. Y la experiencia que tuvo en la primera comunión, dice, no es para describir lo que pasó por mi alma con Jesús, le pedí 1000 veces que me llevara y sentía su voz querida por primera vez. O sea, la experiencia de la primera comunión le marcó muchísimo. Y como decías, esto le llevó a colaborar después en las misiones que tenían por allá varios religiosos en la zona de su hacienda, y ella era la catequista, la que le enseñaba la catequesis a los niños, y veía cómo podía ayudar a los enfermos, acompañarles, iba visitando las casas haciendo el censo a ver quién estaba bautizado y no bautizado, y ahí, como dices, pues estaba ese niñito Panchito, que no entendía nada, solamente el Padre Nuestro decía, venga a nosotros tu reino, y no sabía más. Y ella con venga a nosotros tu reino, amén. Y le repetía hasta que por fin, y cuando aprendía el Padre Nuestro le daba galletas y dulces. Era así. Lo mismo se encontró también con un niño hambriento, pálido, su rostro estaba lleno de ropitas de harapos, y le pidió que le llevara hasta su casita, y cuando llegó a su casa encontró a su mamá y que estaba ya medio abandonada toda su casa, etcétera, y le explicó que era un borrachito su esposo, sus hijos mayores le habían abandonado y que solo quedaba el niñito pequeño ahí.
y entonces estaba además sin bautismo. Ella fue al sacerdote, le hicieron que lo bautizara, se hizo su madrina y a lo largo de todo el tiempo le fue acompañando con vestidos, etcétera, según iba creciendo. O sea, y así con otro niñito que tenía herido el bracito, o sea, llevaba la catequesis y cómo se preocupaba con atención de los enfermos, de los necesitados, de ayudar a la gente en su casa en todo momento, ¿no? Así es, una historia de amor desde pequeñita, el amor que le partía el corazón y ella ansiosa de dar ese amor a los demás, pero sobre todo de consagrarse a Jesucristo. ¿Cómo deja el colegio? Y ella lo tiene claro, dice, lo mío es ser monja y además monja de clausura y carmelita. ¿Cómo es este proceso? Bien, entonces llega el colegio, una situación también, era muy bonita y esto por un lado le agradaba y por otro veía que su cariño era dedicarse totalmente al Señor. Entonces tenía un poquito ese conflicto, ¿no? Incluso había un colegio al lado del Corazón de Jesús, donde estaba él, que era el colegio de San Ignacio, que eran los varones. Y a los niñitos, pues al verla tan bonita, pues la llamaban la joya de la casa, le invitaban, le admiraban, le decían. Su mamá se dio cuenta y la metió en un internado de monjitas francesas, ¿no? Ajá. Y allá tuvo una experiencia muy bonita. O sea, ella, además del deporte, le encantaba el estudio, recibió el primer premio de todo el colegio, etcétera. Era súper atleta, muy bonita, pero ella pasaba muchas veces en la oración. Le encantaba dedicarse al Señor. Te voy a decir una frase muy bonita. Ajá. Que decía de Jesús: ese loco de amor me ha vuelto loca, referente a Jesús cuando iba a la oración. Sí, sí. Cuando el amor de Dios posee una criatura, lo simplifica todo, como diría Juanita. Yo antes creía imposible llegar a enamorarme de un Dios a quien no veía, a quien no podía acariciar, mas hoy afirmo con el corazón en la mano que Dios resarce enteramente ese sacrificio, de tal manera que siento ese amor, esas caricias de nuestro Señor, que parece tenerlo a su lado. Esa frase lo decía, ¿a qué edades, Padre José? ¿Cuándo decía eso? Ya en el convento, porque usted nos ha dejado que era muy bonita, pero es que luego llegó al convento. Cuéntenos su estadía. En el internado. Cuéntenos su estadía en el convento. No, todavía está en el internado. Esto lo sentía ella cuando todavía estaba en el internado. O sea, sentía a Jesús en su corazón, dialogaba con él era su vida. Uh-huh. Y esto iba produciendo casi su vocación para luego decidirse ir al convento. Pero todavía está, fíjate, en esa experiencia maravillosa. Y otra cosita, como ella veía que quería darle a Jesús lo mejor porque era su amado, su esposo, y luchó mucho por superar lo que podía ser, vamos a decir, su egoísmo. Ella, al ser muy bonita, pues todo el mundo le trataba muy bien y entonces se terminó siendo orgullosa, ¿no? Y entonces como a veces se irritaba por cualquier detalle, que si se había vestido o no vestido, que si su mamá le decía una cosa. A partir de ese momento trabajó mucho por ser servicial, amable, sonreír y vivir siempre en cariño. Esto le ayudó mucho, muy profundamente en su tarea hacia lo que puede ser el convento, ¿no? La decisión de entrar al convento. ¿Cuándo se produce este paso que es fundamental en la historia de Teresa? Sí, mira, dialogó mucho con el confesor del convento, con sus padres, pues su mamá, su papá no sabía poco, y las monjitas del convento de donde estudiaba. Esto le ayudó para una decisión que había tomado. Es que ella desde pequeñita había conocido, vamos a decir, la Virgen María de Lourdes y cómo Bernadette se había entregado al Señor. Y luego también conocía a Santa Teresita del Niño Jesús, su vida, y las moradas de Santa Teresa. Entonces ella veía que en el Carmelo era el lugar donde podía realizar todo su amor totalmente a Cristo y además ofrecerlo por la salvación de los demás, los sacrificios. Mira, escribe una carta a su papá, también muy bonita, que va diciendo: papá, no le había querido decir lo que había sentido desde pequeñita, pero ahora se lo manifiesta, ¿no? Dice: solo en Dios he encontrado un amor eterno, no en las riquezas, porque se puede volver uno pobre, no en el cariño de un joven. Dice, una persona había sido muy amable con él, pero no podía satisfacer ese amor infinito que podía saciarme, porque en el mundo todo es limitado, y yo quería algo, siendo para Dios mi alma, no me cansaría de amarlo y contemplarlo, porque en él los horizontes son infinitos. Entonces dice: qué gran dignidad
ser esposa del Rey del Cielo, del Señor de los Señores. Ay, papá, ¿cómo pagarle? Me sacó del mundo donde hay peligros del alma, etcétera, y cómo habitar en su tabernáculo donde Él habita. Entonces, había, vamos a decir... Si uno revisa las cartas, Padre José, si uno revisa la correspondencia que tiene Teresita, es muy importante porque no solo ese amor a la Virgen María, a la Eucaristía, a Jesús, su esposo, sino también que se ve clara su vocación. Es decir, entra al convento y lleva una vida de oración, de trabajo y además ofreciéndose. Pero no obstante, vamos a terminar ya, Padre José, la salud de la jovencita era muy precaria. Muy precaria. Yo creo que eso también le ayudó en el camino de la santidad y de ofrecer ese sufrimiento, tanto de la enfermedad o también de las pruebas interiores que tenía, de sequedad, etcétera, primero para crecer en santidad y en amor a Jesús, y luego en identificarse con su amado, con Cristo, que sufría en la cruz, y ella también quería colaborar, porque sabía que en ese momento Jesús ofrecía por la salvación de toda la humanidad. Entonces sus sacrificios, sus enfermedades, lo ofrecía también a Jesús para identificarse con Él en el bien de toda la humanidad, ¿no? Y ciertamente, pues cuando entró al monasterio, al convento, de las Carmelitas Descalzas, su salud tuvo una fiebre tifoidea en el 1920, todavía estaba en el noviciado, y que lo pasó con muchos dolores, muchos sufrimientos, pero... Una larga agonía, ¿verdad?, de 14 días, y falleció finalmente el 12 de abril de 1920. Podemos decir que la estadía en el convento en realidad fue corta, llegó a novicia. Muy corta, llena de alegría, llena de entrega al amor a Jesús. Dice, soy feliz aquí en el convento, en estas 4 paredes, porque tengo lo que había soñado toda mi vida, ¿no? En mi celda no la cambiaría por ningún aposento de todos los más ricos del mundo. Tengo a Dios y Él solo me basta. Eso es muy carmelitano, ¿no? Frases muy profundas, sí. Solo Dios basta, Santa Teresa de Jesús. Las 2 Teresas estaban en la inspiración de Teresita, ¿verdad? Sí, y fíjate, no solamente ha sido su vida y la vivencia que tuvo, sino a partir de su muerte, beatificada por el Papa Juan Pablo II y canonizada también, le hicieron un santuario, y todos los años van jóvenes hasta ese lugar, peregrinando desde donde ella nació, de su hacienda, hasta el santuario que han hecho, y donde están sus restos. Y Naúco, ¿verdad?, en los Andes. ¿Cuántas obras? Dice que las generaciones de los chilenos han sido muy afectadas por la espiritualidad de esta monjita, ¿no? Así es, la beatificación fue 40 años antes, 1987, fue proclamada beata por San Juan Pablo II como la luz de Cristo, y lo que usted acaba de decir, ¿verdad?, el faro luminoso que debe guiar a los chilenos. Y así ha sido, canonizada en 1993 con el nombre de Santa Teresa de los Andes. Sus restos descansan ahí, en ese santuario que usted nos cuenta en Naúco, en los Andes. ¿Cómo resume la última pregunta, Padre José, para terminar esta vida de fuego intensa, interesante, una historia de amor realmente, la vida de Teresita? Eso es, ha seguido exactamente el Evangelio, ha querido ser santa en el amor a Cristo total, y eso es un amor desbordante a todos los hermanos, y que en medio de sus sacrificios era un identificarse también con Cristo, que sufría, para colaborar con Cristo en el bien de toda la humanidad. Una espiritualidad muy carmelitana, de amor y entrega totalmente a Cristo esposo. Perfectamente, Padre José, gracias por esta historia bonita que nos ha contado. Y si nos tiene que recomendar un libro, ¿qué libro nos recomienda para investigar más sobre Teresita de los Andes o Teresa de los Andes? Bueno, pues hay varios libros que ella, o cartas, las cartas, también el libro de su vida, en fin, yo creo que sería una obra muy bonita, sí. Perfectamente. Gracias, Padre José. Bien, queridos amigos, terminamos. Gracias por acompañarnos durante este día. Nos encontramos mañana, como siempre. Un abrazo. Adiós. Vidas de Fuego. El personaje de la semana con Fray José Estevas. Vidas de Fuego. Desde la radio. Con Fray Nicolás Vigo, temporada 2020.